Comenzaba a pensar en tono positivo, como si la pesada losa, perdonen ustedes la deformación profesional, esa pesada losa amochilada sobre mi espalda fuera vaciándose del lastre envenenado recibido durante años. Y hoy, a tan solo horas para la celebración, ¿quién lo celebraría por mí? ¿De la boda? Me sentía un hombre nuevo, renovado, más dueño que nunca de mi destino, más capitán general de un ejército perfectamente preparado y animoso para el combate que se avecinaba. Crecido por dentro, capaz de infundir ánimo y seguridad a mis tropas, hasta ayer dispersas y dispuestas a la rendición. Tampoco sería posible una tregua, ni aplazar la batalla. Debía luchar, a muerte, hasta el final. El esfuerzo bien merecía la pena. Y contaba, cómo no, con un plan de emergencia. ¿Qué es lo que mata al amor?, me preguntaba. Tal vez el egoísmo, pero ¿conocéis algún amor que no lo sea? Pues el que ama siempre espera ser correspondido, o por el contrario espera aún sin serlo seguir amando para sentirse vivo. Sin amor no hay vida, y lo que mata al amor no es la pérdida del amor, sino el temor a perder. No intentéis el amor sin antes intentar la confianza, la comunicación, el entendimiento, porque la química se acaba. La feromona tan solo sobrevive unos meses ilusorios. El resto hemos de ser nosotros, tal cual somos en realidad, los que hagamos frente a la responsabilidad y el riesgo del amor. Responsabilidad de mantener con vida y en buenos cuidados algo que ha tomado forma con nosotros y que por descontado no nos pertenece en exclusiva. Riesgo de lanzarse al vacío, de despojarnos de todos y todas nuestras inútiles corazas, de mostrar abiertamente nuestros miedos a la otra persona, de confesar temores, de compartir angustias. Pero mi mayor angustia, mi tormento, aquel del que no lograba deshacerme, el que taladraba mis pensamientos e inhabilitaba mis actuaciones, era la huida, correr, escapar, alejarme y volver en la noche la vista atrás y contemplar otro cielo iluminado por estrellas nuevas, cuyo brillo desnude la verdad lejana, y olvidar, hacer borrón y cuenta nueva, como si las cosas no hubieran sucedido, como si el no enterarnos de ellas nos liberara de nuestra responsabilidad, como si la felicidad consistiera precisamente en eso, en no enterarse, y el olvido fuera imprescindible para seguir vivo. Uno siempre olvida aquello que desea olvidar y también confía en que los demás tengan esa misma capacidad. Aquí aparece el primer error. El que hiere olvida, el herido no. El que hiere cree que el herido olvidará. Segundo error. Y tu herida surgió del frío, del invierno del alma, y no se apagó con la noche cálida, y no se cerró con los besos nuevos, y perduró en tu memoria sin que el tiempo la destronara, y creció en silencio, haciendo del grano la montaña, y por sus altas cumbres, por sus cuestas empinadas, por sus macizos inmensos, por sus rocas camufladas, vamos subiendo y subiendo, tú escalando, yo trepando, vamos subiendo, hasta el fin llegar a la nada. Y mi herida surgió de la certidumbre, al igual que con anterioridad años atrás había brotado de la incertidumbre, y volvieron a repetirse los mismos síntomas conocidos y temidos. El corazón tiembla, se resquebraja, un nudo se amarra con fuerza al estómago y cual sucesión de ladrillos unidos por el propósito de levantar un muro, tabica e impide la entrada del sustento necesario. Las energías nos fallan y deambulamos cual zombis propietarios de la noche, arrastrándonos por las calles en busca de ningún lugar. La mirada perdida se cruza con otras miradas perdidas
en las que reconocemos a los seres enfermos como nosotros, abatidos por el temor, quejumbrosos, víctimas de un miedo paralizador y silencioso. Físicamente el organismo metaboliza tales angustias en forma de sensaciones divergentes, frío y calor. Temblamos, se nos eriza la piel, luego llega el sudor, primero en la frente, posteriormente la nuca, los brazos, el estómago se revuelve, no admite ya ingerir alimento alguno y pide, clama, desaforadamente liberarse del que aún permanece cual molesto invitado ocupando su casa. Y el estómago se vacía por completo, y el baño calma su furor, y sobre el retrete se acumulan dibujando oscuras montañitas espirales las muestras flagrantes del delito cometido, huellas que borraremos rápidamente con un simple gesto como si nunca hubiesen existido, dejar allí los restos para contemplarlos deslizándose como serpentinas negruzcas. Loza abajo nunca fue mi entretenimiento favorito. Tal vez otro en mi lugar disfrutaría de lo lindo con semejante desenfreno escatológico. Yo no. Bastante tenía con lo mío. Evitaré dar más detalles sobre el asunto en cuestión por respeto a ti, amigo lector. Espero que no seas una persona aprensiva o fácilmente sugestionable. En cualquier caso, deseo no haberte atragantado el café o cortado la digestión. Me conformaría si tú, lector, angustiado por ese estreñimiento prolongado que tanto agota tu paciencia, has decidido acudir raudo y veloz camino del baño, libro en mano, a liberarte definitivamente de tus cagarrutias contenidas. Por favor, al concluir la sesión de abdominales, acuérdate de usar el papel higiénico y no las páginas de este libro. Raspan. La tinta podría correrse, mejor para ella. Un olor nauseabundo se expandería por el resto de tu biblioteca. Gracias por tu consideración, amigo lector. Ahora ya estás en condiciones de tirar de la cadena y pasar la escobilla. La risa es el remedio infalible contra todos los males. Cuando somos capaces de ver estos, los males, desde la distancia que nos proporciona el recuerdo, casi el olvido, la transformación de las situaciones desagradables en otras casi ideadas a nuestra medida, entraremos en el proceso ya más agradable y reconfortante de ver la vida desde los ojos de la sonrisa. Es curioso observar cómo uno sonríe las gracias a toro pasado, como la memoria olvida aquello que desea olvidar, como voluntariamente nos absorbemos y nos absolvemos de los males, de las heridas que hemos causado consciente o inconscientemente, unas veces por temor, cuando no por soberbia o resentimiento, y en la mayoría de los casos por miedo cobarde. ¿Cuándo no es cobarde el miedo? A romper el silencio y liberarnos, ser nosotros por encima de los otros. Romper con los compromisos adquiridos no supone fracasar, al contrario, supone aceptar los cambios, las distintas formas de ver las cosas. Mi amigo Dani, decía que tenemos la cabeza redonda no solo para poder peinarnos con mayor facilidad, sino también para permitir que las ideas cambien de dirección. Tiene lógica. Tan solo existe una regla sagrada, una regla básica y primordial que no debemos perder de vista, ya que renunciar a ella sería como renunciar a nosotros mismos, negarnos, igual que Pedro negó al Maestro. Esta regla de conducta ética nos obliga a saber quién somos en cada momento y actuar conforme a los dictados de la conciencia y no según los dictados de la conformidad. Uno no siempre hace lo que quiere, pero puede no hacer lo que no quiere. Y yo continuaba amando en silencio a María, pero difícilmente sería mi amor correspondido. Esa era una suposición que yo hacía en función de dos personas. Desconocía sus intenciones respecto a mí, quiero decir, respecto a nosotros. En cambio, tenía claro, creo que lo supe siempre, mi desamor, mi apatía, mi falta de atracción, mi temor frente a virtudes. Y estaba en condiciones, ahora sí, de no hacer lo que no quería. Y yo no quería casarme con ella. Virtudes, al contrario, sí deseaba consumar el sagrado ritual religioso. Uno no siempre hace lo que quiere. Y virtudes no podría hacerlo. Pero puede
no hacer lo que no quiere. Y yo no iba a hacerlo. Y aquel no casamiento no sería para mí un fracaso. Fracaso eran los 5 años largos de continuidad, cual pato en el estanque que espera sin esperar ya nada, en aquella extraña relación de pareja socialmente aceptada y personalmente insatisfactoria. Qué difícil era navegar contra la corriente. Esta tiende a arrastrarte, a decirte que lo que haces está bien, que qué esperabas, eso es una pareja, un matrimonio, ya verás cuando lleguen los hijos, el hastío, el aburrimiento. No temía el hastío y no temía el aburrimiento. Mi temor era compartir tales momentos con quien no deseaba compartirlos. Y pensaba en María como única válvula de escape para mis frustraciones. Pensaba en ella y pensaba en aquella relación imposible por atormentadora. Pensaba que con ella me había sentido vivo, vital, que el corazón me latía acelerado, que la cabeza, cual carrusel descontrolado, se empeñaba en viajar alocadamente a su lado. Y esto sucedía a menudo, sin importar la situación y el lugar donde me encontrara. Ella era para mí como una droga, necesaria y de la que no podía prescindir. Una droga de la que había tratado de alejarme buscando refugio en otros brazos sin conseguirlo. Y ansiaba volver a ella, decirle que la amaba, es más, que la había amado siempre, que todos los días despertaba viendo cómo sus brazos rodeaban la ternura sobre mi pecho, traseramente respaldándome en la mañana, y que ella no estaba allí, y que otra persona físicamente ocupaba su lugar que mentalmente no le correspondía, y que cuando mis ojos tropezaban con la realidad de virtudes, yo corría presuroso a la ducha, al desayuno, a la huida con mis muertos, pues el mundo de los vivos tampoco tenía sentido lejos de ella. Me faltó valor para manifestar mi amor por María. Me faltó también para reconocer mi desamor por virtudes. Me sobraron silencios. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y conforme se aproximaba la fecha fatídica de mi boda, conforme el altar se hacía más cercano, mis nervios estomacales aumentaban proporcionalmente a la capacidad limitada del retrete para absorberlos. Era como si yo debiera hacer algo de lo que no podía escaquearme, una misión reservada en exclusiva para mí, y que nadie, que no fuera yo, llevaría a cabo en mi nombre. Antiguamente estos asuntos se resolvían mediante bodas por poderes, en las que ni siquiera era necesaria la presencia del novio en su noche de bodas. Mira, hijo, don Juan acostumbraba llamarme hijo como si el simple uso de las palabras dotaran a éstas del contenido al que aludían. Virtudes es un poco especial. Quizás demasiado posesiva, igual que su madre, pero no por ello deja de ser un pedazo de pan rancio, oscuro, como el pan del centeno, pensaba yo. Por otro lado, era fácil suponer que cualquier padre trataría de enmascarar los defectos de su hija, ocultando éstos tras el espejo de una madre en que, a juicio de don Juan, virtudes se vería perfectamente reflejada. Y la esposa sería posesiva, tal vez acaparadora, tal vez frustradora de sueños adolescentes y de ilusiones no compartidas, intercambiadas éstas por su peculiar parcela de seguridad económica alcanzada mediante el arduo y agotador trabajo que supone dedicar casi una vida al cultivo, cría y comercialización del caracol, en sus variedades más apetitosas. Su vida, la de don Juan, se había convertido en una babosidad, y yo no estaba dispuesto a perpetuar con mi simiente semejante pesadilla. Alguna vez habría que cortarle la cola a la pescadilla, y esta ocasión se presentaba próxima. Yo no quiero a tu hija, jamás la he querido. Es más, ni siquiera es una relación cómoda para mí. Al comienzo sí lo era, cuando no existía el compromiso, cuando ella no exigía nada y a lo sumo se limitaba a sugerir, a insinuar. Yo respondía con, ya veremos, virtudes, la vida da muchas vueltas, qué mareo. Y nunca sabemos hacia dónde nos conduce. Mis respuestas eran evasivas.
Sin embargo, ella, incansable al desánimo, persistía en el empeño de creerse una mentira que yo no compartía y que procuraba evitar por temor al enfrentamiento. Y es que el no enfrentarse, el no defender a capa y espada nuestros planteamientos, el ceder al silencio, el callarse, supone aceptar. Y esto es más sencillo, pero tarde o temprano nos obligará a rendir cuentas. Entonces aparece el miedo, la incredulidad, el engaño, que no solo podrá ser atribuible a una parte, aunque ésta aparezca ante los ojos del mundo como culpable máxima y responsable único. Mira, si no quieres a mi hija, no te cases con ella. Como padre, a pesar de conocerla bien y sacarme de quicio desde niña, deseo por encima de todo su felicidad. Yo te aprecio, Ernesto, casi como a un hijo. Y si Virtudes no te hace feliz, tampoco creo que ella logre serlo contigo. Tarde o temprano estallaréis y vendrán los reproches, las acusaciones fuera del hogar. Y lo que no encuentres en tu casa, lo encontrarás fuera. Y créeme, no merece la pena vivir así. Te contaré algo que no he contado a nadie, mucho menos a mi hija o a mi mujer. También soy infeliz en mi matrimonio. Y creo que ya sabía que iba a serlo desde el mismo momento en que dije sí delante de aquel viejo cura. Hice juramento de fidelidad que rompí, y no por saciar mis más bajos instintos de hombre, sino más bien porque amaba a otra mujer. Y la amaba con toda mi alma, y ella también me amaba a mí. Lástima que estuviera casada y que en aquella época no existiera el divorcio y que a una mujer que abandona a su marido y a sus hijos pequeños fuera repudiada por todos. Lejos de mí cualquier intención de hacerla sufrir. Y yo sabía que nuestros deseos eran irrealizables. Ella sufriría, yo también, y por descontado nuestro amor se vería seriamente dañado. Así que decidí casarme con la que hoy es madre de tu futura esposa. Si no lo remedias antes y evitas cometer los mismos errores que cometí yo. Imaginaba que al estar los dos casados, nuestros sentimientos de culpabilidad serían compartidos. Y así mantuvimos un amor a escondidas, viéndonos siempre en pensiones, hoteles, cines o cafeterías menos transitadas y alejadas del centro. Y aún continuamos así, como dos furtivos. Te preguntarás por qué. Tú no puedes suponer ni siquiera imaginar qué es lo que se siente por los hijos. Es un amor superior a cualquier otro tipo de amor. Por ellos darías hasta la vida si fuera la vida lo que ellos necesitaran. Por ese mismo momento, por pretender rebajar su dolor, prometimos no romper nuestros respectivos matrimonios hasta que los hijos de ambos se hubieran casado. ¿Te puedes imaginar, Ernesto, la faena que me haces si mañana le dices que no a mi hija? Piénsatelo bien, pero no ya por mí, sino por ti. No hagas con tu vida lo que yo hice con la mía. Pero Virtudes no se quedará sola. Tiene a su madre. Ella a menudo dice que no podría vivir sin ella. Son tal para cual, Ernesto, tal para cual. Yo, en definitiva, haré lo que debería haber hecho hace ya algún tiempo. Entregarme sin miedo a la única mujer que me hace verdaderamente feliz. La única mujer que, estando cerca o lejos, no puedo quitarme de la cabeza. La mujer con la que deseo llegar a casa para encontrármela y preparar juntos la cena. Ver la televisión, conversar y dormir a su lado. Esas pequeñas cosas rutinarias, a la vez que enriquecedoras, cuando uno tiene claro con quién desea compartirlas. Esas pequeñas cosas que para mí, desgraciadamente hoy, son un lujo inalcanzable. Y sin pretenderlo, los ojos de don Juan, comenzaron a poblarse de un brillo nuevo, cristalino, iluminado y radiante, ese brillo que identifica y marca a las personas poseedoras de una ilusión. Y mis ojos, al coincidir con los suyos en una mirada franca, también brillaron. Yo pensaba en María y él en Leonor. Ambos compartíamos un secreto, ambos éramos cómplices, y creo que en ese momento ambos comenzamos a conocernos. El rostro de don Juan, acumulaba el desgaste producido por el paso del tiempo, cuyas señales se reflejaban inequívocamente sobre su piel curtida y ajada.
Físicamente era una persona bien conservada, corpulenta sin llegar a ser gorda, carente de esa horrible curva de la felicidad que confunde a los hombres con las mujeres en estado de incipiente alumbramiento, de pelo blanco, abundante y perfectamente peinado, con raya bien trazada hacia el lado izquierdo de su cabeza. Caminaba erguido, espalda recta, anchos hombros, manos generosas, dispuestas al saludo cordial y afectuoso, dedos alargados y unas uñas bien cuidadas. Vestía elegantemente, prestando especial atención y cuidado a ciertos pequeños detalles tan importantes para él en su vestuario, pero cada vez en mayor grado de desuso. Acostumbraba a poner gemelos, pañuelos, bufandas o corbatas, sombreros, chalecos, largas gabardinas o abrigos, todo ello acompañado por el uso habitual de su impermeable o de su bastón. Quizás pretendiera desquitarse así de la obligada funda azul marino que empleaba a diario durante la dura jornada de trabajo caracolero. Aparentaba algún centímetro más de altura por su pose erguida. También aparentaba más edad. En cambio, difícilmente superaría la barrera de los 50 y tantos. Su voz era grave, profunda y clara. Su forma de hablar pausada, sin alterar el ánimo, y esa misma calma, ese mismo sosiego, hacían de él una persona cercana, un confidente perfecto que provocaba en mí el estado de ánimo necesario para desnudarle mi corazón y romper con mis silencios atormentadores. Supongo que él pensaría lo mismo de mí. Si no, me sería imposible explicar el por qué precisamente él, mi futuro suegro, me había elegido a mí como destinatario de su historia, tan parecida a la mía. Todos tenemos una historia. Historias que verán la luz o permanecerán ocultas entre las sombras del silencio. Pero los ojos silenciosos nacen no para ser guardados como los secretos, no para ser enterrados en la tumba de la memoria. Nuevamente la dichosa deformación profesional aparece, como dotada de una incontrolable vida propia en el uso del vocabulario. Compartir nuestro silencio significa librarnos en parte de ellos, trasladar a nuestro interlocutor el peso que ya no podemos por más tiempo llevar en solitario, repartir la carga, pero esa carga es un regalo envenenado. Al hacer partícipes al otro también lo hacemos responsable. Y la responsabilidad supone tomar decisiones, elegir, optar. El no saber, el no enterarse, el cerrar los ojos, el esconder la cabeza como el avestruz no exige nada. Y todo puede ser cierto mientras no se diga. Y puede también no serlo, aunque se diga. En eso consiste precisamente la mentira. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó don Juan. Decírselo a Virtudes, contesté. No será fácil, ¿eh? Lo sé. Y pensaba en todo lo que me esperaba. Preguntas, incredulidad, gritos, amenazas, tal vez agresiones, histerismo, lamentos. Y tengo miedo a enfrentarme a ella, más incluso que el miedo que sentía por enfrentarme a mí mismo. Era como si fuera el culpable, el provocador de la situación. Ya sabía qué iba a hacer, pero aún desconocía cómo iba a hacerlo. A Virtudes no le bastaría con un simple «ya no te quiero», aunque en definitiva aquello, el amor, fuera lo que nos hubiera unido, esa es la teoría. Su oponente, esto es, el desamor, era insuficiente para justificar la desunión. Qué curioso. Ella necesitaría razones más tangibles, más próximas, tales como alguna infidelidad, algún amante, algún engaño o algún dolor irreparable. No cabía en su cabeza espacio para el desamor. Sería como mantener un diálogo de besugos que no conduciría a ninguna parte. Sería como someterse a un arduo interrogatorio que no concluiría hasta que yo no me reconociera autor material del crimen, precisando detalladamente todos los pormenores del asesinato. Te entiendo, Ernesto. A mí me espera algo parecido. Pues te acompaño en el sentimiento, don Juan. Gracias, pero aún no me he muerto, y si voy a hacer lo que voy a hacer es para sentirme más vivo que nunca. Y abandoné a aquel hombre a su suerte,
Solo él podía enfrentarse a su destino. Estaba en su mano permanecer o escapar del estanque de los patos. Yo, por mi parte, jugaría muy pronto las cartas que el destino me había preparado y estaba decidido a romper la baraja, a hacer trampas en el juego y cambiar aquella mala baza, arrojando al montón las 4 cartas para, sin mirarlas siquiera, lanzar el más desesperado órdago a la chica y órdago a la grande y, ¿por qué no?, con un poco de fortuna, también a pares y al juego. A fin de cuentas, la vida es como una partida de mus, en la que también está permitido hacer señas. Bien entrada la tarde de aquel sábado, víspera de fiesta y presunta celebración, me apresuré a ver a Virtudes. Sin duda mi presencia supondría para ella una sorpresa nada agradable, presagio de mal agüero. Pero el tiempo acechaba y yo no disponía de más oportunidades para desenmarañar esa tela de araña. Sin anunciar la cita y casi como un intruso me introduje en la estancia conocida, sospechando que sería la última ocasión en que habría de atravesar aquella puerta acorazada. Uno debe acudir a los lugares con el propósito de despedirse de ellos. Aquellas paredes que habían servido de cobijo a tantas frustraciones antiguas ya nunca más volverían a ser transitadas por mis pies desnudos y sudorosos, ni tampoco mi espalda hallaría descanso tumbada plácidamente sobre el sofá del salón, ni las espantosas lámparas de lágrimas cristalinas iluminarían por más noches la soledad acompañada. Y parte de este mundo interior, de este paisaje confuso que configuran las cosas, también se quedaría allí, rechazado como hecho circunstancial de un pasado el que uno opta voluntariamente por olvidar. No recuerdo tantas cosas que es como si repentinamente todo estuviera en blanco, como si ahora debiera ser yo el que eligiera libremente, como si la memoria reclamara su parcela de incertidumbre y se negara a seguir siendo la prolongación de unos sueños desvirtuados. Me disponía a saldar una vieja deuda. Una deuda no ya de juego, solo apuestan los valientes y yo no lo era, sino una deuda de vida, porque mi vida hasta entonces había sido un continuo aceptar, acatar, no pensar, no enfrentarse, no luchar. Eso no es vivir ni sobrevivir tampoco. Y aquella aceptación de la infelicidad rutinaria y consolidada restaba fuerza, semejante a un gusano que nos devora interiormente y debilita mis defensas. Solo existía una salida. Solo la verdad nos libera, nos hace recuperar la persona que un día fuimos. Y solo las palabras acompañadas de hechos, decisiones meditadas y no precipitadas, son las herramientas, nuestras armas, las únicas de que disponemos para enfrentarnos al enemigo que nos habita. Más allá no hay nada. Un océano de duda y desolación. Renunciar a la verdad es negarse. No romper el silencio es vivir cual miserables, engañando y engañándonos. No había elaborado tampoco discurso alguno para la ocasión. La ocasión, este preciso instante en que nuestras miradas se cruzaban sorprendidas al otro lado de la puerta entreabierta, se presentaba propicia por sí misma. Cualquier momento es el adecuado para romper la baraja, acariciar las cartas, cortar con la mano izquierda hacia nosotros y ver, cual capricho del destino, qué nos deparará el futuro incierto. Y ese futuro incierto comenzaba a definirse tras la ruptura anunciada. Me preguntaba qué pensaría ella. Yo sería el artífice, el culpable de su desolación. Sus sueños se derrumbarían en breves instantes, esparciendo los restos del desastre en innumerables pedacitos de corazón diseminados por el suelo, cual piezas de un puzzle aún por recomponer. También ella debería empezar. También ella debería olvidar. Nuestra casa sería su casa. Nuestros hijos venideros serían sus hijos, de ella y de otro en mi lugar. Y nuestra boda, plural, no sería mi boda ni la suya. Su llanto sería solo suyo, y en rigurosa exclusiva también suyo su dolor. Su rabia imposible contenerla hallaría en mí presa y destino fácil, por merecimiento propio. Yo, en cambio, era incapaz de sentir dolor o pena. A lo sumo una vaga sensación de fracaso, pérdida de tiempo. Extrañamente mi mente se encontraba más allá de aquellas paredes conocidas,
ansiaba tanto estrenar mi nueva condición de hombre libre o liberado, que la ruptura, el adiós, se convertía en un mero trámite doloroso para ella y necesario para los dos. Creo que en tales momentos importan bien poco las palabras. Su elección, su entonación, la destreza en su manejo es quizás intrascendente, pues el receptor del mensaje oirá aquello que desea oír, negando la evidencia. Y ella preguntará, exigirá explicaciones. ¿Podrías repetir lo que me estás diciendo? Porque creo que no me estoy enterando bien. ¿Acaso pretendes dejarlo el día antes de la boda? A ti lo que te pasa es que te habrás tomado alguna copichuela por ahí, seguramente con el Dani, y te habrás metido ideas raras en la cabeza. Y en cambio la evidencia, el mensaje literal que saldría expulsado por mis labios sería otro bien distinto, semejante a este. Virtudes, no puedo casarme contigo, no puedo casarme con una persona a la que no amo y a la que tampoco deseo. He callado hasta ahora porque pensaba que a todas las parejas le pasaba lo mismo y porque creía que no existía otra cosa. He callado hasta ahora por miedo a romper mi silencio, por miedo a enfrentarme contigo y verme presionado a darte otras razones que no tengo, a que tú no entendieras y pretendieras retenerme a tu lado a cualquier precio, por miedo también a comenzar una nueva vida lejos de aquí, sin apoyos y debiendo pelear en solitario, cual llanero televisivo contra los elementos. Existen personas que pretenden negar a otras el derecho a ejercer su capacidad de pensar por sí mismas, poniendo en tela de juicio los razonamientos de éstas cuando no concuerdan con lo que ellas esperan oír. Así pues, Virtudes, aceptad mis planteamientos, negativa al matrimonio e incluso continuar manteniendo nuestra relación de pareja, supondría que ella no solo se quedaba sin novio, sino también sin marido. En cambio, si tras escuchar mis palabras ella hacía oídos sordos, cree el avestruz que escondiendo su cabeza desaparece el peligro, cree el avestruz que es preferible ignorar y que nada cambia a saber la verdad y arriesgarse a asumir la evidencia de su conocimiento. Lograría transformar y alterar sustancialmente el contenido de mi mensaje, algo así como: tú no eres así, Ernesto, tú no piensas eso. ¿Quién te habrá metido esas ideas tan raras? ¿Son raras las ideas cuando no concuerdan con las nuestras? ¿Quién te las habrá metido en la cabeza? ¡Qué difícil! ¡Qué difícil entenderte, Ernesto! Qué fácil es traspasar la culpa a otros, y qué fácil ignorar y negarse a aceptar la verdad cuando nos desagrada. Su mecanismo de defensa sería pensar que mi verdad es su mentira, y que su mentira es cierta, y que yo estoy equivocado, erróneamente aconsejado, o mal influido por unas extrañas ideas que alguien, que por descontado la odia, se ha encargado de introducirme en la cabeza, y su mentira ¿pesará más que mi verdad? En tal situación, imaginaria o real, en tal situación, Virtudes pensaría que no todo estaba perdido. Cabría la posibilidad de mandarme a la cama a dormir la resaca y mañana, seguramente, ya vería las cosas de otra forma. Bastaría con encerrarme en aquella cárcel llamada hogar, esconder la llave y al día siguiente encomendar mi custodia a alguna persona de su entera y más absoluta confianza. Posiblemente su padre. Pobre don Juan. Yo sabía que tenía ante mí la imagen de mi propia tumba. Sabía que únicamente se abrían dos caminos, el enterramiento o la huida. Y dentro de esta última había optado por presentarme en aquel cementerio y dar explicaciones al enterrador, que por suerte en esta ocasión no sería yo. Darle explicaciones sobre mi decisión. Lo siento, señor enterrador, pero prefiero seguir viviendo. Me asustan los anillos que nos atan y son el principio de numerosos cánceres de dedo. Yo deseaba vivir mi vida, la que he elegido. No pretendo compartir nicho con nadie, por muy soleado, céntrico o estupendas vistas de que disponga el cementerio. Como si es un dúplex de nicho, me da igual.
Me cansé de actuar en función de las aspiraciones de los otros. Me cansé de ser el monigote feo al que todos manipulan y mueven los hilos a su antojo. Me cansé de no poder opinar, de no ser tenido en cuenta, de pasar por el aro aunque el aro fuera estrecho y estrangular a mi cuello. Me cansé del silencio y quiero decir no. Y quiero decir adiós, adiós virtudes, lo siento, señor enterrador, pero mañana tendrá un cliente menos en su apretadísima agenda de festejos. ¿Y no piensas casarte nunca, hijo mío? Si todo el mundo lo hace, con lo bonita que son las fotos, y con lo bonito que es el viaje de novios, y la ilusión que les hace a las madres. Yo no he dicho eso, señor enterrador o enterradora. La tumba no es para mí el matrimonio, sino la persona que me ha tocado en suertes o en desgracia. Ella es la verdadera sepultura de mí, la verdadera sepultura de mi vida. Además, créame, si le digo que entiendo perfectamente su trabajo. Usted sella en numerosas ocasiones por convicción social compromisos adquiridos, compromisos enterrados tras la sombra de las ilusiones rotas. Yo me limito por obligación laboral a tapiar con cemento los restos físicos del cuerpo que un día albergará tales ilusiones. Chico, pienso que no tienes nada claro el asunto del matrimonio. Te asusta. Se equivoca, señor enterrador. Simplemente deseo casarme algún día por amor y no por aburrimiento. Deseo que mi boda sea el reconocimiento público de ese amor. Ya sabe, el mayor goce de amar es proclamar que se ama. Yo deseo proclamarlo a los cuatro vientos, ilusionarme, convencerme, compartir mi sueño con la persona amada, fundar un hogar común, alimentar de vida la vida, no guardar más silencios. Eso es para mí el matrimonio, no la mera firma de un papel o la bendición de un cura ante el altar. Ese contrato es cosa de dos, y en mi caso aún falta uno. Pues ahí tienes, delante de ti, ya medio vestir a tu futura esposa. Explícaselo tú a ella. ¿Futura esposa? ¿O debería llamarla futura viuda prematrimonial? Sí, allí estaba ella. Apenas la había contemplado un segundo para percatarme inequívocamente de la visión surrealista que tenía delante. El cuerpo prieto de virtudes, como embutido dentro de aquel horrible corsé color caramelo envenenado, sus piernas aún desnudas mostrando las indisimuladas marcas violeta, cual serpentinas alborotadas, producidas por una nefasta circulación sanguínea. Más que circulación, aquello parecían los atascos de la M30 en hora punta. Sus piernas aún desnudas no ocultaban tampoco los restos del desastre celulítico, y aquel cuerpo de inmediato futuro, presuntamente erotizante, no era sino el envoltorio transgredido por el paso del tiempo. Antes de formular pregunta alguna o dar muestras de cariño, Virtudes corrió a taparse su medio desnudez con un discreto albornoz de tonos rosáceos que le cubría hasta la altura de las rodillas. Aún descalza y perfectamente depilada, aceleró su pertinaz interrogatorio. ¿Qué haces aquí, Ernesto? El día antes de la boda. ¿No ves que traen mala suerte? ¿A quién se le ocurre? Venía a hablar contigo, Virtudes. Para hablar siempre hay tiempo. ¿Qué mosca te ha picado? ¿Te importa que nos sentemos, Virtudes? No estoy cómodo de pie frente a la puerta. Está bien, vamos a la cocina y me cuentas eso tan importante. ¿Qué será? Pero te aviso, de quedarte a dormir nada de nada. Que tú y yo nos conocemos, y seguro luego te apetece hacer eso. ¿No podría Virtudes llamar a las cosas por su auténtico nombre? ¿Existen acaso palabras prohibidas? Quizás en su vocabulario sí, quizás fuera educada en un puritanismo absurdo y cínico que consiente las relaciones sexuales como obligación contractual del matrimonio, tendentes a perpetuar la especie. Una educación que ignora y que da la espalda al placer máximo de entregarse en mente y cuerpo a la persona amada, sentir el roce de su piel desnuda, aproximarse despacio, abriendo caminos insondables,
que habrán de repetirse y redescubrirse tras el paso aventurero de unos dedos, de una lengua, para las que no fueron hechas las barreras. Y esa misma lengua, esos mismos dedos hambrientos avanzarán con movimientos pausados, recibiendo el roce perseguido de la piel amada, y sus dos cuerpos amantes, por amados, se fundirán en uno solo, y ese indescriptible goce momentáneo aumentará rítmica y acompasadamente como los compases de un vals que da vueltas y vueltas en medio de la noche y cuyas últimas notas estallarán al fin con ellos, que sudorosos descansarán abrazados. Eso es sexo y eso también es amor. Y si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, María. Perdóname, Serrat, pero si tú pensabas en Lucía, yo pienso en María. Sentados frente a frente, apenas separados por medio metro de formica blanca, 2 tazas de recién recalentado café con leche esperaban sobre la mesa. Creo que el contenido de aquellas tazas retornaría a la cazuela, frío ya, en espera de ser consumido, vuelto nuevamente a ser calentado por otro estómago, a prueba de bombas, que ya no sería el mío. Yo huiría de allí presuroso sin mirar atrás, como un cobarde que apuñala y es incapaz de borrar las huellas de su crimen, creyendo que las cosas únicamente suceden cuando las aceptamos y nos hacemos responsables de ellas. Yo, al contrario, evitaría mi responsabilidad, negando la evidencia de los hechos. No quería saber nada de lo que aconteciera a partir del preciso instante en que cerrara aquella puerta para siempre, en que me alejara sin dejar rastro. Y aparte del dolor, corresponderían a virtudes las explicaciones ante los invitados. Supongo que no habría mucho que explicar. Supongo que la ausencia del novio justificaría todo lo demás: iglesia, cura, vestidos, banquete, agencia de viajes. Mi responsabilidad material finalizaba al asumir la totalidad de los gastos de la celebración. Mi responsabilidad personal comenzaba ahora, justo en el momento en que decidiera romper mi silencio. Económicamente no tenía un duro. El sueldo de enterrador no da para muchas filigranas, pero sería más miserable aún si permaneciera al lado de aquella mujer a la que no amaba por cuestiones meramente monetarias. Y si durante 5 años de constante sangría bancaria, compre ahora y pague en 30 años, no había sido capaz de reunir el importe de al menos 1 o 2 bodas, creo que tampoco acabaría nunca de pagar los dichosos ladrillos, puertas, armarios, dormitorios, cocina, electrodomésticos, vajilla y demás milongadas con que vamos hipotecando nuestro futuro en cómodas mensualidades. Y si el precio por obtener nuestra ansiada libertad es renunciar en beneficio de virtudes a todos mis derechos sobre el hogar convertido en cárcel, bienvenida fuera la renuncia. Porque todo, cuanto se puede comprar con dinero, resulta barato. En cambio, el tiempo transcurrido hasta hoy, no me atrevo a calificarlo como tiempo perdido, jamás regresaría. Y haciendo memoria, recuerdo la dificultad no exenta de temor de la primera vez en que me atreví a besar los labios de virtudes. Ese día estaría mejor en cualquier otro sitio, pero solo. Y pienso que el más difícil no es el primer beso, sino el último, la despedida, el adiós. Ojalá virtudes chille, grite, patalee, me mande a la mierda y todo finalice con un portazo. Así resultaría más liviana la huida. Creo que no soportaría su detestable aire maternal que insistiría contra toda corriente en intentar hacerme recapacitar, si llevo ya años recapacitando, por Dios. En intentar buscar razones lógicas, su lógica y la mía no funcionan de la misma forma. En negar como aceptable la ausencia de amor para ella. Y no dispongo de más argumentos. Si el amor justifica plenamente el comienzo de una relación sentimental entre 2 personas que sienten lo mismo la una hacia la otra, ¿por qué motivo la pérdida de ese amor no basta para volver al comienzo, cuando nada los atraía?
¿Acaso importa más el transcurrir del tiempo juntos, la convivencia, la rutina cotidiana, la presencia acostumbrada del uno al otro, que el amor mutuo? ¿Acaso puede mantenerse, carente de amor y próximo a la frontera con el odio, una relación estable? Yo creo que no. Afirmo que no. Pero no todos pensamos de la misma manera. Algunas personas no entienden tales planteamientos y necesitan tablas de salvación o de naufragio, más sólidas a las que aferrarse cuando el barco hace aguas. Y sabía muy bien que mi verdad no serviría para virtudes. ¿Acaso entendería mejor la mentira? ¿Acaso entendería mejor un me voy porque quiero a otra persona que un me voy porque ya no te quiero a ti? En el segundo supuesto, virtud reclamaría para sí las razones tangibles de mi desamor, razones de las que yo carecía. Es imposible buscar lógica a los sentimientos, mientras que en el primero de los supuestos, vencido su dolor, supongo que agradecería en mayor medida mi sinceridad que no la amenaza matrimonial de unos celos infundados. Los celos son siempre infundados, porque si fueran fundados no serían celos, serían cuernos. Mi única salida, pues, era la mentira. Y debería mentir si pretendía ser creído. Y mi mentira pesará más que mi verdad. Y mi mentira, convertida ahora en cierta para ella, nacerá de una farsa necesaria, imprescindible en el transcurrir del complejo camino sin retorno de la liberación personal. Debería mentir si pretendía ser creído.